Bueno, pues estamos otra vez en esta serie, serie que nos va a ir llevando por estos fundamentos bíblicos. Hoy tenemos una entrega muy interesante que es necesario, ¿verdad? Tocarla ahora. Lo hubiéramos podido tocar cuando hablamos del diluvio y hablamos algunas cosas, pero estamos todavía en la época de Abraham, aquel hombre que el Eterno pues consideró en su fe, en su búsqueda, en su fidelidad, en su sinceridad, en su obediencia, en su esperanza, en todo eso que conocemos de este hombre. Y pues él vive diferentes situaciones. Acabamos de ver una, yo creo que la más intensa, hablando de emociones y contrastes, porque fue lo de su hijo Isaac y la sombra profética del hijo amado que iba a ser entregado. Pero dentro de su vida también tenemos este otro punto que quiero que juntos vayamos a través de escrituras a ampliar, ¿verdad? Este punto sobre la bondad y severidad del Creador. La bondad y la severidad del Creador. Palabras que yo creo rápidamente, los que ya vieron el título antes, pues un poquito hablando de lo que Shaul de Tarso escribe, ¿verdad? Mira la bondad y severidad del Todopoderoso. Bondad para los que permanecen, pero severidad para los que no. Eso es un tema que todos conocemos. Es un tema que interesantemente se está hablando de pronto hoy día en algunos círculos. Y voy a mencionar lo que he visto, incluso en algunos círculos, especialmente ateos. Yo no sé cómo se pueden llamar a estas personas, ¿verdad? Pero bueno, que no creen en la Biblia, que no creen en el Todopoderoso, que no creen ni en dioses, ni ningún dios, ni nada. Por eso la expresión, ¿no? La palabra define que no hay creador. Pero que sobre todo están haciendo hincapié en el asunto de el pecado. Del pecado y las consecuencias. Bueno, ellos no creen en el pecado, ¿verdad? Una de las cosas que está pasando en la cabeza de muchos, y yo la vi por ahí en un blog y en páginas, es el asunto del pecado. Miren, ya sabemos que el problema de la religión ha traído un descontento generalizado y hoy día a través de las redes sociales se ha pues viralizado todo tipo de situaciones, y si tienen que ver con la fe, con la Biblia, con la palabra, con las cosas escritas, igual se viralizan como si fuera algo en lo que todo el mundo puede opinar a diestra y a siniestra, como si fueran expertos. Y bueno, por ahí vi en algún lugar que pues dicen ellos que el asunto, y ahora habría que pensar, ¿verdad? Finalmente, cuál es la síntesis de estos confrontamientos de ideas, ¿verdad? Lamentablemente queriendo sí arrebatarle a todo el sistema religioso una condición de vida pues libertina, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ya sabemos que los sistemas religiosos han creado con la Biblia un sistema, ¿verdad?, de intercesiones de personas que supuestamente oran, que interceden, que juzgan, que califican a las personas, que proveen medios de redención, sobre todo las iglesias. Ustedes saben que en las iglesias, en cualquiera que estén, antes fue la iglesia católica, fuera de la iglesia católica no hay salvación, después vinieron las iglesias protestantes, cada denominación pues resulta que tienen la salvación, todos tienen la salvación, así que
Ellos definen qué es pecado, qué tienes que hacer, cómo se te perdonan tus pecados, cómo tienes que permanecer, etcétera. Algunos tienes que pagar, otros tienes que ser fieles a las instituciones, guardar la cobertura, etcétera. Y esto es lo que en parte critica el ateísmo, que es algo que ha sido creado para finalmente manipular a la gente, ¿no? Para decirles cómo vivir, qué tienen que hacer, si están dentro, si están fuera, si tienen que hacer algo, pagar, rezar, etcétera. Y bueno, con esto estamos incluyendo precisamente las consecuencias del pecado, ¿no? Que es que la severidad del Creador, lo que menciona Pablo de Tarso. Una de las partes que se habla de esto, pues es hablando de la vida de Abraham, el momento, la época cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim también, fueron castigadas severamente, ¿sí? Los habitantes fueron castigados severamente, fueron, pues básicamente, ¿cómo le podemos decir? Ahora tú ves estas instituciones hoy de derechos humanos, de verdad, de la autodeterminación de los pueblos, verdad, de la independencia, de yo que sé, de lo que sea. Y pues lo primero que dicen, esto es una cosa severa, ¿no? Esto es un genocidio, cualquiera puede ser un genocidio, ¿verdad? Y muchos se atreven a decir que Dios hace esto, ¿no? Que Dios tan malo, cómo envía fuego y consume a la gente. Las evidencias arqueológicas ahí están, por supuesto, una tierra devastada, ¿verdad? Azufre, restos de azufre. Hay evidencia, han estudiado estos lugares, ¿verdad? Todos saben bíblicamente lo que se relata en la historia, pero también hay evidencia científica sobre esto. El punto acá es, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Finalmente, ¿quién lo hizo? ¿Quién tiene la capacidad de hacer esto? Una de las cosas que vamos a ver es justamente esto, ¿no? Cómo el ser humano realmente se genera culpa, se genera juicios. El mundo allá afuera está diciendo el pecado no existe. Es la religión que te viene a decir que un Dios te está diciendo que no tienes que hacer esto y aquello. Porque si lo haces, entonces pecas, y entonces vienen los temores, viene el infierno, viene el asunto de, ¿verdad? Ya saben, en la época medieval, que fue uno de los gritos, ¿verdad? Que concluyó en la Reforma, supuestamente, ¿verdad? El pago de indulgencias para librar las almas del purgatorio, por el pecado, todo eso obviamente generó en la gente todas estas inconformidades, ¿no? ¿Qué es a donde quiero ir? Estoy hablando de un análisis general ahorita, como dice por acá el texto. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un fundamento bíblico que es esto, ¿sí? Del Creador vamos a obtener, ¿cómo podemos decir? Y no es que del Creador, fíjense, ahora aquí hay un asunto interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, ¿hasta cuándo el Eterno castigó esa ciudad? ¿Hasta cuándo? Según el relato que vamos a leer ahorita, era la maldad tan grave, se había agravado tanto y era tan perfecta, sí, básicamente algo parecido dice la Biblia, se había agravado tanto la culpa y era tan perfecta, ¿sí? La culpa perfecta, es decir, era las condiciones perfectas de pecado, de culpabilidad. ¿Cuánto había el Eterno esperado a esta gente? Porque no fue de un momento a otro, no fue de que, empezaron a pecar, ahorita los voy a castigar a todos. No, fue depravándose la gente poco a poco, comenzó con sus líderes, seguramente, ¿verdad?
continuó, ¿verdad?, con gente importante y así va avanzando, como en la época también del diluvio, ya eso ya lo estudiamos, ya vimos el Mabul que ha de venir, por cierto, y vamos a hablar también de eso que el escritor a los hebreos, ¿verdad?, escribe eh, sobre los malvados, ¿no? ¿Sí? Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, ¿no? Y eso está pasando hoy día, ¿no? Se está acumulando la maldad. La gente justamente lo primero que viene a decir es, no existe el creador. Eso del pecado es un invento de la iglesia, ¿verdad?, de los sistemas religiosos. Eso la Biblia lo inventó. ¿Quién dice que es pecado? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente quiere vivir a sus anchas. Quieren vivir en inmoralidad, quieren vivir en mentira, quieren vivir en engaños, quieren vivir en corrupción, quieren vivir comiendo lo que sea, metiéndose con quien sea, las veces que sea. La gente ya no tiene capacidad, como dice también el escritor a los romanos, tiene la conciencia cauterizada. Ahora, hasta en las naciones hay reglamentos, hay leyes, ¿verdad? Hay delitos. A ver, pregunta, ¿a poco estas personas que dicen que el pecado no existe, que no hay culpas, que cada quien uno puede vivir como sea, y la pregunta es, ¿cómo le llamas a la violación de las leyes en los países? Bueno, ahora no sé en qué países, ¿verdad? Porque hay unos países que, por ejemplo, el adulterio sí es una violación a las leyes, que ni se aplica como deben de ser las leyes y todo, pero está ¿cómo se dice? Está descrito así, ¿no? Pero hay delitos, ¿cierto? Está el robo, está la corrupción, está la violación, está el secuestro, está el asesinato. A ver, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo les llaman? Son culpas, es lo mismo que dice la Biblia. De hecho, en la Biblia no existe la palabra pecado. Así, no se asusten. Existen varias palabras que definen la transgresión, que es rebeldía, desobediencia, iniquidad, culpa. Ajá. Lamentablemente, sí, la religión inventó la palabra pecado. Y en pecado meten teológicamente lo que ellos dicen que es pecado, aunque entran algunas transgresiones bíblicas. El problema de la religión es de que han hecho sistémico este asunto y por eso viene la gente y dice pues que es pecado, ¿verdad? Y vienen los ateos y dicen, pecado no ir a la iglesia, pecado, ¿verdad? No diezmar, pecado, y todo lo que las religiones hablan, ¿verdad? Dicen por acá, llegaron al colmo de la maldad. Eso es importante, vean. Llegaron al colmo del ser humano. Ahora, ¿qué es maldad? La palabra maldad es ra, ahí viene rasha, el maligno, los malvados. Ahorita vamos a ver el texto. Y vean, realmente el creador es más bondadoso que severo. Eso es algo que no se puede cuestionar. Es más bondadoso que severo. Desde Adán, cuando le permite vivir y tener un lugar, ¿verdad? Se desarrolla, se desenvuelve y no lo destruye por su culpa. De hecho, es tanta la bondad que como lo ve ya sumido en la muerte, lo saca del Gan Edén, del jardín del Edén, en su bondad lo saca para que no coma del árbol de la vida y viva en muerte eterna, en una condición caída siempre. Entonces lo saca del huerto para hacerle un bien y le trae una promesa de vida en el futuro, que es el Mesías, ya sabemos todo eso. Pero haciendo un análisis general, vamos a entender varias ideas en la Biblia, ¿no? Bueno, dice por acá, fue un cúmulo de desorden y aberración. En Sodoma y Gomorra, exactamente, fue un cúmulo de desorden y aberración, de violencia. Vean, violencia no tenía límite, no les gustaban los límites, todo lo inmoral lo justifican con el amor, pone aquí Melania, ¿sí? Dice María José Urtubia, están penalizadas, hay cosas que están penalizadas. De hecho,
en los estados que vivimos está penalizado delitos, y llámales como quiera, pero podrían llamarse pecados. La palabra pecado es un invento religioso. Ahorita les voy a decir las definiciones, ¿verdad? Pero igual, un delito de secuestro le puedes llamar pecado, es un pecado de secuestro ante el Estado. Y es que pecado simplemente es una falta ante la ley, no es una violación de la ley. Entonces, esta gente, miren, habla muy a la ligera, ¿sí? Este fundamento bíblico, bondad y severidad del Creador, tenemos que hablar de él, porque tampoco el Creador puede ser puro bondad, ni tampoco puede ser, como dicen aquellos, ese Dios es un Dios de venganza, ¿verdad? De rencor, malo, castiga, quiere matar a todo el mundo. Y ahorita les voy a explicar dónde viene esta idea. Porque hay gente que está diciendo que la Biblia y todo eso, y el Dios de la Biblia, y es malo, ¿verdad? E incluso gente que sabe del Mesías, porque una cosa, déjenme decirles algo. Por un lado vinieron los gnósticos en el siglo II y empezaron a decir, en base al gnosticismo, pues que Jesucristo, ¿verdad? Es el origen es el resultado del Logos y el Christos, que viene, ¿verdad?, de los dioses griegos, de estos pléromas, y que entonces se refleja ahí la bondad para venir a redimir la carne, y entonces el Señor es bueno, es amoroso, y ya es puro perdón, todo es amor y todo es perdón. Y viene esta teología, ¿verdad?, melosa del amor y el perdón. No importa, tú perdona, tú ama, no juzgues. Y ese es un problema, ¿verdad? Pero viene otro problema y dice, no, que el Dios malo, vienen los ateos y que es un Dios malo, que hasta el mismo Jesús habló del fuego, ¿verdad?, del infierno, que va a quemar a los incrédulos, a los pecadores, y porque vean, en el Brit Hadashah se hablan palabras fuertes. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, que es eso, ¿verdad? Que Dios tan malo y que no ama a sus criaturas, y viene la otra, por eso les digo. Y tenemos que entender que realmente el Creador ha establecido leyes y ha establecido límites. Y aunque en la Biblia, en efecto, la palabra pecado como tal no aparece, religiosamente hablando no existe, sí hay violaciones o transgresiones de líneas de vida. Y yo le voy a llamar así, líneas de vida. ¿Por qué? Porque el rompimiento de la línea de vida es el alma que transgrede, que viola los mandamientos, ¿verdad? Esa morirá. Que pecare, dicen las versiones. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, las personas que violan la línea de vida se encuentran con la muerte. Bueno, voy a leer algunas cosas por acá. De hecho, no saber la ley de un país no te exime del castigo si infringes la ley, por ejemplo, ¿no? Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar a Estados Unidos y decir, no, pues en mi país, ¿verdad? Pues hago esto, hago lo otro, y llegar a Estados Unidos y hacer lo que yo hago en mi país. Eso es algo clásico, ¿no? Que la gente ya tiene que reimplantarse la ley de allá, o a cualquier país que vayas, o alguien que venga a México y que diga, no, pues es que en mi país hacemos esto, pues acá no, acá está. Y si te agarra, ¿verdad?, la autoridad, pues tienes que pagar por la pena, ¿no? Bueno, dicen por acá, lamentablemente el mundo se formula que bondad es tolerar su manera errada de vivir. Por ejemplo, ¿no? Mira la bondad y la severidad. Creen que bondad es que me toleren, que me aguanten, que me digan sí, que me esperen, que me dejen vivir. Sodoma y Gomorra vivió la bondad del Eterno, pero como dice la Escritura, Él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero que no deja como inocente al culpable. Cuando llega su momento, Él ya no puede detener la bondad. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha
acumulado juicio. Una vida sin orden, ponen acá. Así el Eterno no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, por ejemplo, ¿verdad? Ahí vemos la bondad. Transgresión, diseminarse es la palabra que se usa, ahorita vamos a ver. Mari Carmen dice, para la religión cristiana, pecado es tomar vino, pero comer cerdo y mariscos viene a ser una bendición. Por ejemplo, ¿no? Esta es de las cosas que hemos hablado, ¿no? Oigan, en la Biblia hasta el Mesías tomó el fruto de la vid. Los apóstoles, hasta Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes más agua, te hace mal tenía un problema estomacal. Dice, toma vino, ese te va a ayudar. Ahora, no está diciendo embriágate, ¿verdad? Y piérdete en el alcohol. Pero, exactamente, es el problema, las religiones. Las religiones traen, ¿verdad? Estos constructos religiosos que a la gente le dicen, es que eso es pecado, y Dios se va a enojar, ¿verdad? Pero van a comer puerco, ¿verdad? Y Señor, gracias por los alimentos, bendice. Cuando la misma palabra te está diciendo que es transgresión. Y no solo porque sea transgresión, te va a causar daños. Te va a causar daños en el corazón, te va a causar daños en las venas, te va a causar daños en la sangre, te va a causar daños de sobrepeso, de muchos daños, toxinas. Pero bueno, la gente no entiende, la gente dice ya el Señor lo limpió, ¿no? Todos estos problemas, lamentablemente, sí son un tema para los incrédulos, ¿verdad? Bueno, y ahorita vamos a ver exactamente la carta a los romanos sobre la bondad y severidad. Otro problema, dice Eric, es que ahora lo llaman bueno lo malo y lo malo llaman bueno. Grave, ¿verdad? ¿Qué más? La tierra está bajo desorden como al principio. En donde miremos existen las leyes, las normas, el orden. Por ejemplo, ¿no? El humanismo todo lo tolera, dice Antonio García. Los servidores del Eterno claman para que Él hiciera algo al respecto, dice Antonio García. El humanismo lo tolera y dicen por acá, también en las casas, cuando vas a otra casa debes portarte como las leyes de esa casa se establecen. Yo creo que hay una normatividad generalizada, ¿no? Hasta la gente habla de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien no saluda, verdad, en la calle? Y le dice, es mal educado. Ya, te está culpando de mala educación. Si no le quieres llamar pecado, no le llames, pero en términos técnicos es una falta, es un pecado. Por decirlo, ¿no? Bueno, el problema es que los gobiernos son los que ponen el mal ejemplo, ponen acá transgrediendo las normas o leyes. Hay quienes dicen que Diosito es bueno, ponen entre comillas, ponen Jimenarse, que cómo va a castigar, pero justo porque es bueno nos da instrucción para que vivamos, así es. Y ahorita vamos a hablar de esta parte. Estamos viendo un sistema, finalmente, un sistema que no es perfecto, que no es eterno, un sistema que no es el ideal, y por ello el Creador nos establece normas para vivir. Es como los peces. Los peces viven en un sistema, ¿verdad? Adecuado, ¿sí? Correcto. Bueno, todos. Y su alimento también. Ellos saben qué comer. No va cualquier pez a comerse cualquier pez o cualquier hierba. Y los peces no pueden decir, no me gusta ese sistema, voy a salirme. Y no se puede poner a caminar con las aletas de la cola. Y no puede salir y dar un respiro y decir, me gusta este ambiente, cambio de leyes. O un ave no puede decir, ya me enfadé de volar, déjame zambullo y me quedo abajo. Quiero nadar, ¿verdad? Y quiero... No, esas son leyes universales, ¿no? Son leyes de la naturaleza. Entonces, el ser humano vive en esas leyes también. El ser humano no puede cambiar lo que el Eterno ya ha decidido, ¿no? Y más con el asunto moral, que hoy día, ¿qué es lo que quieren las nuevas generaciones? Que nadie les diga cómo vivir, quieren vivir sus vidas como sea. Quieren
meterse con quien sea, se portan como bestias salvajes. Cambian de pareja como cambiaran, ¿verdad? De, yo qué sé. Digo, estas cosas, pero eso es lo que quiere vivir la gente. Por eso señalan la Biblia, por eso la Biblia la repudian, porque la Biblia dice que eso es una transgresión, es una iniquidad, es una falta, es una culpa. Obviamente, como ellos dicen, no, pues, ¿culpa contra quién? No quieren aceptar al Creador. Bueno, Harold pone acá, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Vean, por ejemplo, condenación. Romanos 7:12 dice, enmendarse de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La doctrina de la gracia todo les ha perdonado, ponen acá. Lamentablemente, ¿no? Es algo que también es una mala aportación de las religiones. Bueno, ¿qué más? Vamos a ir a leer ese texto para tomarnos sobre todo de algo muy interesante que vamos a ver aquí. Todos sabemos este relato. Vinieron 3 Ishim, dice en hebreo, varones. Pareciera que uno de ellos es Mashiach, que finalmente le revela a Abraham lo que va a pasar con Sodoma, ¿verdad? Después de haber convivido, se comieron un cabrito. Perdón, aguas aquí, porque aquí va algo también que a algunos a lo mejor no les guste, pero tomaron leche, comieron mantequilla. Lo digo porque pues, hay personas que no creen en esto, dicen que, etcétera. Bueno, se respeta a cada quien, pero se cenaron una ternera, ¿verdad? Y convivieron, etcétera. Hubo ahí cosas, pero llega el momento, ¿verdad?, en donde tienen que partir, y dice que aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Eterno estaba pensando, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y él será bendecida, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, lo que ya hemos estudiado, la promesa. Yo le he elegido para que instruya a sus hijos y su familia a fin de que mantengan en el camino del Eterno y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Eterno cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Aquí vamos a comenzar. ¿Se dan cuenta lo que dice? El clamor, ahora aquí viene esta palabra, el clamor. Dice en hebreo, Vayomer Adonai Saakat Sdom Veamorá Ki Ravá. Dice, y dijo Adonai el clamor. Saakat es en hebreo, vamos a poner aquí el Strong, porque resulta interesante que se hable del clamor, el grito, el llanto. ¿De quién? ¿Quién está clamando? ¿Quién está llorando? ¿Quién? Evidentemente la misma ciudadanía, ¿verdad? Los mismos habitantes, los que están padeciendo, ¿verdad? Y luego dice, y aquí viene la palabra, ¿verdad? Vean, Bejatatam, y su culpa, realmente la palabra jatá, aquí ya saben, no se debe traducir como pecado. Jatá se traduce como culpa. Sí, se suele traducir como pecado, pero hay que definir qué tipo de pecado. Aquí habla generalizado, la culpa de muchos pecados o la culpa de muchas transgresiones, ¿verdad? Porque aquí entran todo tipo de transgresiones. Culpables. Es como la palabra que van a
van a leer pronto los jóvenes cuando dice que aparece el malaj a Miriam y le dice, vas a poner el nombre al bebé Yeshua. Dice, porque él salvará a su pueblo. La palabra en hebreo realmente dice igual, hatatem, de sus culpas, culpas diversas, porque había rebeldía, había transgresión, había por omisión, había por descuido, había por iniquidad, había por rebeldía, todas estas. Ajá. Por cierto, hablando de culpas, ¿verdad? Alguien viene tarde, aquí dice 1000 disculpas. Bueno, y dice entonces, Vejatatam ki kaveda meot. Aquí viene una palabra muy interesante. Y sus culpas, voy a poner aquí para que vean dice, y sus culpas, sobre todo esta palabra, abrumador, agravar, arreciar, ¿sí? Y sus culpas se han arreciado, se han agravado, y luego dice meot. ¿Se acuerdan la palabra meot? Como cuando en Bereshit dice, y todo lo hizo grande, bueno en gran manera. Meot, con todas tus fuerzas, extremo en gran manera, extremo mucho. A lot of, como dicen en inglés, ¿verdad? Hasta el borde, hasta el que se derrame, todo perfecto. Por eso les dije, sus culpas eran extremadamente perfectas. Y no es que sean perfectas de algo bueno, sino perfecto en lo malo. Era lo más grave. Lo que está diciendo aquí el texto es que el clamor por el dolor, por la transgresión, por la iniquidad, se había agravado, vean, se había rabá, la palabra cuando dice aquí rabá, se ha hecho grande, muy grande, y sus culpas, ahí está, se han desbordado, podríamos decir perfectamente, ¿no? Demasiado, muy agravado. Y a ver, aquí vamos a entrar en el primer tema, ¿verdad? Ya dijimos, ¿qué pasaba? Ahora, obviamente ya no voy a leer todo, ya sabemos qué pasa aquí. Dice, voy a bajar a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indican, si no he de saberlo. 2 de los visitantes, y bueno, viene todo lo que ya sabemos, que Abraham empieza a interceder, ¿verdad? Y empieza a decir, tal vez haya 5 justos. ¿Verdad? Empieza con los 50, ya saben, ahí le va moviendo, hasta que dice tal vez, hasta que llega a los 5, ¿verdad? Solo 40, y ahí va bajando, ya sabemos este famoso regateo, ¿verdad? Que se le dice. Y dice, permíteme hablar una última vez, tal vez se encuentren solo 10, aún por esos 10 no la voy a destruir, respondió el Eterno, por última vez. 10. ¿De cuántas personas les gusta una ciudad en aquella época? Las que sean. Las que sean. Si son 500, si son 1000, si son 5000. En aquella época se entiende que este tipo de ciudades eran ciudades grandes. Pónganle unas 50,000 personas, yo qué sé, 100,000. Bueno, aquí no, ni siquiera un poblado tiene 100,000. Estamos hablando de más de 25,000 personas, ¿no? Bueno, no sé. Pero para que tú digas, no hay ni 10 justos. Y por cierto, Abraham estaba pensando en Lot, al cual en la escritura, y al cual seguramente el Eterno cuando le relaciona esto es porque está Lot ahí. Haz algo por Lot. Es cuando Abraham va y, ¿verdad? Intercede por Lot y entonces le dice que lo va a librar. Bueno, ya sabemos que vienen los 2 ángeles aquellos. Ahora para calcularle la maldad
de para calcularle la maldad más o menos, ¿no? Dice, los ángeles llegaron y ya saben lo que pasa, se los encuentra, les dice, no, no duerman afuera, vengan, entren. Y luego vienen los habitantes de Sodoma. ¿Dónde están esos hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Eran unos depravados, ¿eh? Estos, o sea, lo primero que pensaban es unos forasteros y esta es la forma que se vive aquí. Luego viene también la controversia, ¿verdad? Las dos hijas, todo aquello, y que Lot, que no sé qué, que por qué hizo eso. Y él hasta era una forma de distraer, era una forma, ¿verdad? De muchas formas sobre los invitados en casa, bueno, y cosas que ya hemos hablado antes. No vamos a entrar en estas controversias, ¿verdad? Pero al final sabía que no iban a querer mujeres, estos tipos querían hombres, querían... Ahí viene la expresión sodomismo, homosexualismo, que por cierto hoy día, ¿verdad? La capital del sodomismo es Tel Aviv, en el estado sionista de Herzl, la capital del estado de Herzl, porque no, todavía Jerusalén no la es, y no la va a ser. La capital del Israel de Herzl, del israelí, es la capital del homosexualismo, del sodomismo. Un pueblo por acá ponen hipersexualizado, yo creo que dice hiperdepravado. Hipersexualizado es, pues sí, igual va a incluir o denotar toda su cultura con cuestiones sexuales, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasa. Quiero irme al final y quiero que pensemos en esto. Dice que arrasó el Todopoderoso las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Vamos a pensar en esto. ¿Qué les parece? Porque tenemos este tema, ¿verdad? Y para nosotros es muy claro. El Eterno es bondadoso, incluso Él espera. Él dice que no quiere que nadie muera. Dice también la carta a los romanos, la carta a los hebreos, si no mal lo recuerdo, sino que todos vengan a hacer teshuvah. Tenemos que entender que el Creador lo único que ha hecho es alertar a sus criaturas. Alertar a sus criaturas. Y desde un principio decirles, ¿verdad?, que hay un lineamiento de vida. Ahora hemos hablado de cosas que evidentemente tenemos como un suspiro en la escritura, y ustedes saben que aquí lo hemos hablado, cómo hemos llegado a esta condición terrenal. Es una prueba, dijimos y hemos visto en la escritura que estamos peregrinando, que nuestro estado aquí es caído, ¿verdad? Que en el Edén y todo lo que ocurre se muestra una prueba y una debilidad de nosotros que provenimos del Creador, pero que el hecho de estar así y venir todos nosotros y nacer en esta condición es porque hemos vivido en el pasado una dura caída. Pero aún así el Eterno no nos ha destruido con antelación. En el pasado el Eterno no nos ha destruido y entonces ha creado este plan maravilloso para mandarnos y probarnos aquí y conocer cuál es nuestra voluntad final. Sí, regresar a Él, buscarle, obedecerle, santificarnos y vivir una vida en este peregrinar, una vida santa, una vida obediente, observante, ¿verdad? Con sus mandamientos, con su Mesías y la esperanza venidera. Entonces vamos a volver. Este es el plan para todas las personas. ¿Cuál es el problema cuando sigue brotando la rebeldía en la gente y la gente no quiere volver al Creador? Ni siquiera desde ahora, sino que quiere volver a su caída, a su carne, a su rebeldía,
a su necedad, y por eso dice, ¿qué ley? ¿Qué pecado? ¿Qué Biblia? ¿Qué Dios? Dicen ellos. Incluso suelen decir, tú sálvate si quieres. Yo he escuchado esto. Tú sálvate si quieres, tú sálvate, a mí déjame. Si yo me voy a ir a... Y luego salen, si nos vamos al infierno, nos vamos allá pura fiesta y puras caguamas, ¿verdad? Puro vino y puro rock and roll y ya saben esto que dicen estos, ¿verdad? Hippies. Así dice la gente, no entiende. Y lo que vamos a ver entonces es, no es el creador el que es malo realmente. No es el Eterno lo que está buscando. Él quiere que se salven todos, pero la gente ha decidido optar por su autodestrucción. Segunda de Pedro 3:9 también dice, el Eterno no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a volver a Él. Acuérdense, teshuvah, el arrepentimiento es volver a Él, cambiar su estilo de vida, cambiar su vida de violaciones de los mandamientos, ¿verdad? De vida. Y por medio del Mesías reincorporarse. El Mesías es el rescatista, el Mesías es el que dice, el Padre existe, el Padre lo está haciendo llamar volver. Yo vine a mostrarles al Padre. Esta es la forma, vuelvan a Él, regresen, salgan de las religiones, salgan de los sistemas, salgan de la incredulidad, salgan de todo eso, vuelvan al Todopoderoso. Dice Antonio García, Lot prueba que se puede servir al Eterno en medio de tanta maldad. No es el ideal, ¿verdad? Que nos metamos en estas ciudades, ¿verdad? Nadie quiere irse a vivir a Tel Aviv ahorita, ¿verdad? Pero si hay un creyente ahí y no tiene otra forma más que vivir su vida ahí, por supuesto, como dice aquí el hermano Antonio García, puede vivir ahí en santidad, en observación. Obviamente va a padecer muchas cosas, ¿verdad? Pero, en efecto, Lot es la prueba de que en donde quiera que estemos, incluso en toda la tierra, que hay pecado por todos lados, transgresión, nosotros tenemos la capacidad de vivir en obediencia y santidad. Bueno, viven la vida loca, dicen por acá. Dicen, salen con puras barrabasadas, no tienen entendimiento. No hay temor, en efecto, nada de esto, ¿verdad? La verdadera gracia del Eterno es que da tiempo para que el rebelde vuelva a Él. De hecho, es justamente lo que hemos hablado, ¿verdad? La gracia. El tema de la gracia no es para que abuses y vivas tu vida como quieras. El tema de la gracia es, el Eterno está retardando o está haciendo esperar, no quiere que todos perezcan, sino que venga el arrepentimiento. ¿Cuál es el tema de la gracia? Que cada uno tiene la oportunidad para que en el momento que le caiga el 20, ¿verdad? El mandamiento, vuelva al Eterno. Si no, tú puedes decir que sigues en la gracia y sigues viviendo lo que quieras, pero ya estás acumulando juicio. Pero la gracia es eso, el Eterno ha puesto una fecha y va a llegar, pero está dando tiempo para que todos vuelvan al Todopoderoso. Aquí tenemos otro texto que pone Jimenarse, ahorita lo va a completar. Y le dice al profeta Yehezquiel 33:11, Ezequiel, diles, vivo yo, dice el Eterno, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Ahí está. El Eterno no quiere que nadie perezca, y es un tiempo para que regresen. ¿Ok? Bueno. Creadores o criaturas. Pongo esto porque hoy día lo que el mundo está haciendo se están comportando como dioses o como creadores, ¿verdad? Se están comportando como gente que como si hubieran venido de sí mismos, como que si existen por sí mismos
y como que si el día que se mueran se van a morir por sí mismos. Y yo no sé qué va a pasar, porque algunos creen en reencarnación, otros creen que simplemente la materia se transforma, otros creen que ya se acabó todo, y otros al final sí creen en que hay vida después de la muerte, pero yo no sé qué más creen. Pero cierto o no cierto, la gente está viviendo como si fueran creadores en vez de criaturas. ¿De qué momento, y ese es el enemigo, verdad, engañando a la gente? ¿En qué momento la gente empezó a decir, comamos y vivamos, que mañana viviremos, ¿verdad? Como ponen por ahí, lo cual Pablo menciona en una de sus cartas cuando dice, y si no hay resurrección, pues comamos y vivamos, que mañana moriremos, a cada quien lo que quiera. Y vean este tema importante, porque aquí Pablo está hablando de la resurrección. Pues hay resurrección. Y si quieres resurrección en vida, para vida eterna, pues no puedes vivir, comer y vivir lo que quieras, que mañana vas a morir. Tienes que vivir al día como alguien merecedor de la vida eterna. Vean, como alguien merecedor. Uno de los puntos que hemos hablado aquí, y espero que lo escuche la gente que nos dice que somos judaizantes y que no sé qué. Los judaizantes era un grupo, y sigue siendo un grupo, que tienes que cumplir las exigencias judías, ser Israel, y para entrar al Olam Haba. Eso es judaizar. Lo que nosotros creemos es de que el Eterno ha estado dando tiempo, y ahora por medio del Mesías nos ha hablado a la humanidad por medio del Mesías para que volvamos a Él. Y si volvemos a Él sinceramente, entonces Él nos aparta del mundo, y como consecuencia nosotros entonces vivimos acorde a esa salvación. ¿Se dan cuenta? Vivimos acorde a lo que ya tenemos como promesa. No vivimos obedeciendo para obtener la promesa. La promesa ya está ahí por medio del Mesías. Bueno, Hechos 17:30 pone aquí Wilmer Rocha. Durante mucho tiempo el Eterno perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que decían. Pero ahora Él ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que obedezcan solo a Él. Vean, cuando viene el Mesías y el mensaje a todas las naciones, viene el mensaje a ahora todos. Todos tienen que saber que hay un Creador, y tenemos que volver a Él. Porque si mueres sin Él, sin la vida que Él ha enviado, vas a desaparecer. Tu ser va a desaparecer. La carne de por sí ya está condenada a regresar al polvo, pero el ser que está adentro va a experimentar la destrucción. Ponen por acá, además, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia del Todopoderoso sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Si el mundo supiera que es su bondad la que cada día está esperando para que todo el mundo regrese, pero ¿qué está pasando con el mundo? Ahora aquí viene lo contrario. Las criaturas ya no quieren ver al Creador, y las criaturas se portan como Creador, y cada día, en vez de considerar la bondad del Eterno que está dando tiempo, creo que ellos mismos se lo revierten. Es directa e inversamente proporcional la bondad del Eterno, o más bien la respuesta de ellos a la bondad del Eterno. El Eterno da bondad para que ellos regresen, y ellos de la misma forma producen rebeldía para no regresar. Viven rebeldía para no regresar. Fíjense nada más. Romanos 2, 4 al 8. Añade, y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho, dará vida eterna a quienes, buscando reconocimiento del Eterno, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. En contra de la verdad y a favor de la maldad. Ahí está. Todo lo que se opone a lo ya anunciado. Bueno,
Vean, en toda la escritura está todo este tiempo, ¿verdad? Ahora déjenme mencionar algo, porque hay un tema que mucha gente todavía no alcanza a comprender. Y está en Isaías 45, porque todavía hay controversia sobre esto, ¿eh? Isaías 45, 7. El Eterno está hablando a través de Isaías, está hablando de la profecía de Ciro, ¿verdad? De cuestiones del retorno, etcétera, revelando pues eventos al futuro. Está mostrando su poder y vean lo que dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, yo traigo bienestar y creo la calamidad, yo el Eterno hago todas estas cosas. Dependiendo de las versiones, es un texto que se suele usar para decir que Él también crea la maldad. Yo creo lo bueno. De hecho, si ustedes van al diccionario de Strong, en donde dice, no dice adversidad, bara, ra, vean, dice bara, yo creo, y esta palabra es yo creo de la nada, y la otra palabra es ra, la maldad, lo malo. No dice adversidad como algo adverso, lo contrario, habla de maldad. Y este texto es un texto en controversia porque muchos dicen es que Él no puede crear la maldad. Dice, Él es un Dios bueno, bondadoso, piadoso, de Él no viene la maldad, Él no es malo y no puede crear la maldad. Oye, pero el Eterno mismo dice, yo hago luz y yo hago tinieblas, yo hago lo bueno y yo hago lo malo. Si Él no hizo esto, entonces tiene que haber otro creador, y entonces si hay oposición directamente proporcional, porque lo malo es proporcional a lo bueno y lo bueno a lo malo, y tú eliges una de las dos. Cuando hablamos de este tema, no es de que digan, ay, entonces, ¿cómo Él creó lo malo? Ay, qué malo es. No. Es que cuando entendemos que Él es el creador y que hace seres de libre voluntad, pues no puede hacer seres de libre voluntad que elijan lo que solamente pueden elegir, no pueden elegir más que bondad. Aquí tenemos que entrar en otro tema, el libre albedrío, ¿verdad? Los seres creados para que voluntariamente les sirvan, le exalten, le canten, ¿verdad? Etcétera, y vivan para Él, y evidentemente tiene que crear una adversidad. Y por eso está el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto. Si no, entonces cualquiera puede decir, oye, alguien vino a sembrar un árbol del conocimiento del bien y del mal. No, en Génesis dice el Eterno que Él puso ese árbol ahí. Y el punto es, pero no coman de eso. Ustedes tienen que tener la libre voluntad de elegir siempre por el bien. El ser humano eligió lo malo. Este es el problema. Entonces, no es malo que el Eterno haya hecho lo malo. Más bien aquí está diciendo que tiene que ser congruente, correcto y perfecto para que seres que tienen libre voluntad pues tengan la decisión de estas dos cosas. Es como si yo te dijera, mira, aquí tienes agua y tienes agua, elige una de las dos. Pues vas a decir, pues es agua, las dos son aguas, ¿cómo puedo elegir? ¿Cómo me puedo equivocar? Pero si tú le dices, aquí tienes agua y tienes un mate, ¿verdad? Como allá Chandía, ¿verdad? Entonces tú puedes elegir, oye, el agua, pues, o el mate, uno de los dos. Entonces, lo que hace el Creador es eso, y era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que nos está probando. Y además Él tiene control también del mal, Él tiene el control del adversario. Él produjo en el adversario eso, justamente para probar a todas las criaturas. Pero el ser humano no entiende eso y el ser humano se embola en todo esto. Bueno, dicen por acá, las personas allá afuera ni siquiera con la pandemia, viendo que la gente se muere con el virus y ni siquiera viendo eso se regresan al Eterno, dice.
Se vacunan para darle rienda a sus bajos deseos. Eso sí es cierto, ¿ah? Andan buscando cómo sobrevivir con lo que el mismo mundo les ofrece, pero para seguir en sus concupiscencias. Qué tremendo. Dice Giovanna Guayo, y dice, si uno como padre corrige a los hijos, el Padre Eterno con más razón. Al principio podemos ser pacientes y corregir de manera amable, pero a veces damos castigos más severos si vemos que no entienden. Es la realidad también. Y dice Rosa Ortega, recibiremos solo el bien del Eterno y no lo malo, citando a Job. Pone Jimena Arce, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre es el alma del Hijo, es mía, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Bueno, Amós 3:6, pone Enrique Vera, suena el shofar en una ciudad sin que el pueblo se estremezca. Cae una ciudad a la desdicha sin que Adonai lo haya causado. Porque cuando caen, no caen porque, ay, el Señor quiso, qué malo es. No, porque son consecuencias de sus actos también. Bueno, varios comentarios por aquí. Miren, déjenme decirles algo. Recientemente, y esto comenzó desde hace 2000 años, bueno, hace 1900 años, uno de los grupos gnósticos, los que están escuchando la serie con los converos habrán escuchado que yo mencioné que una de las cosas que pasan hoy día en la cabeza de la gente, ¿no?, sobre todo de la religiosidad, es de que, según los gnósticos, ¿verdad?, la materia, la carne, la tierra, es un producto de, pues ya no sé ni cómo llamarle, porque estas personas es medio extraño, ¿verdad? Hagan de cuenta el evolucionismo, ¿verdad? Es producto de un accidente. Nada más que los evolucionistas, los científicos, pues dicen que el producto del accidente, pues vino a dar todo esto, ¿no? La Tierra y todo esto, y verdad, los planetas, etcétera, la gente, los animales, y aquí, bueno, vienen los gnósticos y dicen es producto de un error, ¿verdad? Porque ellos hablan de la deidad suprema griega, los pléromas, que es donde vienen las otras deidades, como el Christos y el Logos. Viene también la vida y el neuma, ¿verdad? La vida y el espíritu. Viene también Sofía, la Sofía menor. Los gnósticos del siglo II decían que la Sofía menor tuvo un declive y por sus emociones se engendró, ¿verdad?, la tristeza y todo esto, y de ahí viene el demiurgo, le llaman ellos, ¿verdad?, un ser que en un error produce la materia, y viene el universo, y viene la tierra, y viene la carne, y viene todo esto, y esto es malo. ¿Qué les parece? Y entonces empiezan a decir, ¿verdad?, que de otros pléromas, como el neuma y el logos y el Christos, viene la figura o la persona del Jesús, Dios, que entonces el Dios supremo, por medio de vida y neuma y Christos y logos, viene a engendrar al Jesús, que habita en carne, en la hipóstasis, y que restaura la carne, y que ahora entonces, ¿verdad?, todo es bueno. Y entonces tiene que enseñarle a los mortales que la carne ha sido restaurada y que en la resurrección va a ser reincorporada. Y que el Dios malo que creó estas cosas y que engañó a Moisés y que, ¿verdad?, y que es castigador, que es severo, escuchen esto, el Dios del Antiguo Testamento, que es severo, que es enojón, que es iracundo, que es irritante, que se encolera, que castiga, que es vengativo, dice él, quedó ya afuera, ya quedó disminuido, y ahora el Dios de Jesús y el Dios Jesús viene a traer libertad, amor, perdón, tolerancia, ¿verdad?
todo esto, ¿verdad? No juzgues, ya todo. ¿Quién te dice que es malo? ¿Verdad? No juzgues al hermano y todas estas cosas, ¿verdad? Ni al homosexual, ni al que, bueno, sí, maniqueísmo, docetismo, ¿verdad? Todas estas cosas vienen del gnosticismo. Bueno, hoy día en las religiones hay hasta delincuentes que están en los púlpitos, hay violadores, hay asesinos, hay quién sabe qué, ¿verdad? En el catolicismo ya sabemos, ¿verdad? Puros pedófilos, homosexuales, ¿verdad? Puras de estas cosas. Otros que están en prisión, en otras denominaciones. Es una enfermedad. ¿Por qué? Porque les han enseñado, ¿verdad? Que no hay severidad, que todo es bondad, que todo es alegritos, perdón, amor, el Señor restaura. ¿Han escuchado esto? Yo creo en la restauración. Salen con sus temas, ¿verdad? Bondadosos, gnósticos. Y no importa, o sea, olvídate del pecado, no, eso no es pecado, el Señor es la restauración, no hay pecado. ¿Mm? Estas cosas se combinaron y entre una y en la otra se vienen a expresar hasta en la filosofía, en el humanismo, en las religiones, en las denominaciones. Y tanto religiosos como no religiosos, unos dicen me respetas, te respeto, los derechos humanos y, ¿verdad? Y la tolerancia, y vienen todas las iglesias cristianas casi hoy día, ¿verdad? Y el amor, la tolerancia, amaos los unos a los otros, y no juzgues, y el hermano, y el vecino, y todo, y empieza el sincretismo, y empieza el ecumenismo, y todos los sismos, y empiezan a omitir, incluso en el Brit Hadashah, que dicen textos que el Eterno ha fijado un día en donde va a juzgar a todas las almas. Que el Eterno está dando tiempo para que todas las almas hagan Teshuvah. Están omitiendo que dura cosa es caer en manos del Elohim vivo. E incluso están omitiendo Romanos 11:22, que sobre todo estos sistemas templarios, ¿verdad? Iglesieros, que les gusta mucho Pablo por todos lados. Pablo para todos lados, Pablo, nada más las cartas que les conviene, ¿verdad? Pero cuando tienen que leer lo que tienen que leer, no sé qué le hacen, se lo brincan, lo mueven, yo qué sé, no sé, lo omiten. Pero en el verso 22 de Romanos 11 dice: por tanto, y voy a poner la Reina Valera que la mayoría conoce, ¿verdad? Vamos a poner, ahí está. Dice, porque si el Todopoderoso no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Mira pues la bondad y la severidad del Todopoderoso. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si es que permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Shaul de Tarso está hablando algo que estaba en la profecía ya dicho, desde Romanos 9 en adelante está contextualizando esto que está pasando y lo que dijo Yeshua, pero había israelitas que no iban a creerle al Mesías, por lo cual iban a ser como ramas desgajadas del olivo natural, e iba el Creador a dar oportunidad para injertar a olivos silvestres, es decir, gente de las naciones. Y Shaul de Tarso estaba diciendo, y nos dice a nosotros, somos unos injertados, pero tenemos que cumplir con la misma obediencia, con la misma fidelidad, con la misma bondad, porque si nos jactamos, dice Shaul de Tarso, decimos, ya somos siempre salvos, siempre salvos, ya somos la iglesia gentil, ya somos esto, somos el Israel, y se empiezan a jactar, y así pasó en las denominaciones y en las religiones, y que la iglesia de Cristo, y que fue de salvación, y que los líderes, y que la asociación apostólica, y que todas estas cosas, mucha jactancia. Y dice aquí, pero tú también vas a ser cortado si no permaneces en esa bondad. Y el pueblo de Israel entendió que no permanecer es no solamente no creer, no hacer lo que el Eterno decía. Porque hoy día mucha gente cree en el Jesús.
Sí, el Jesús, el Cristo, ¿verdad? Obviamente el teológico, el crístico, el gnóstico, pero no creer el verdadero Mesías, Yeshua, y su instrucción. Por eso Yeshua dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y qué dice el Mesías? Yo les diré: apártense de mí, inicuos, hacedores de maldad, iniquidad, transgresores de la Torah. Severidad. Apocalipsis 6:17, ponele titabares: y el gran día de la ira llegará, ¿quién podrá sostenerse delante de él? Fíjense nada más. Bondad y severidad. Ahora resulta que las criaturas se portan como creadores. Bueno, este asunto del gnosticismo y el demiurgo, pareciera que no, pero ha impactado a mucha gente, ¿eh? En aquella época salió todos estos movimientos gnósticos y unos de plano dijeron: el Antiguo Testamento es Satanás moviéndose ahí, engañando a Moisés, engañando a Josué, a David, engañando a Salomón, a todos, pedía sacrificios y quién sabe qué, y a unos se fueron por ahí y se acabó. Otros dijeron: bueno, que se quede el Antiguo Testamento, sí, es el Dios malo y todo eso, ahí sí es vengador, todo, pero que se quede como un testimonio. Ustedes han escuchado, a ver, escúcheme bien, ustedes han escuchado de denominaciones que dicen: el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo quitas de tu Biblia? Si tú eres neotestamentario, ¿verdad? Y unos nada más tienen Juan. Hay unas Biblias que son nada más Nuevo Testamento y hay otras peor, que nada más tienen Juan y no sé qué más tienen. Salmos, creo, no sé qué tienen. Pero es que nada más es Juan, el Evangelio de Juan, nada más. Pero bueno, hay unos que ya son muy favorables, bueno, que se quede el Antiguo Testamento, pero ya eso ya nada. Eso es antiguo, eso no vale, eso ya fue otra época, fue para Israel, ahí no, ahí hay el pecado, hay la culpabilidad. ¿Han escuchado esto? Estas personas están afectadas por el gnosticismo y el demiurgo gnóstico. Estas personas lo único que quieren es bondad, perdón, tolerancia, amor, misericordia, dame otra oportunidad, 70 veces 7, ¿verdad? Y aunque no se las cuentan, ¿verdad?, son peor que los gatos, ¿verdad? Los gatos por lo menos tienen 7, pero esos quieren 70 veces. Y a lo mejor ya se pasaron y dicen: no, apenas llevo 13. Bueno, hay un gran problema aquí porque ¿qué dice la Escritura? Que el fin vendrá. ¿El Creador es malo? ¿Él creó la maldad para castigar a las almas? Si hacemos este análisis, ¿verdad?, desde el principio, el Creador hizo sus criaturas para bien y les dio la voluntad libre para sostenerse en ese bien. Pero las criaturas más bien ahí se jactaron y decidieron por egoísmo. Y aún así el Creador no nos destruyó en aquella ocasión. Estoy hablando de los lugares superiores. Y entonces crea este plan y nos muestra en el Edén cuál fue la caída. ¿Cuál fue? Ahora, déjenme decirles algo muy interesante. En los últimos meses he estado viendo que hay un movimiento de neognosticismo en algunos cristianos, y no sé cómo va a crecer esto porque ya se sembró primero con un fulano, ¿verdad? Ya saben, aquel del judaísmo de Jesús. Aquí en México lo trajo un efraimita de Hueso Colorado, lo introdujo, ya metió ahí la influencia. Ahora un montón de efraimitas, ex cristianos y cristianos, se están metiendo porque se hizo un maestro de Kabbalah, este individuo, está hablando de reencarnación, del Tikkun, de las Kelipot, ¿verdad? Del Ein Sof, está hablando de Atzilud y el Ari, el Santo Ari, quién sabe, un montón de gnosticismo, es puro gnosticismo. Que para llegar al conocimiento y que Keter y que entonces, ¿verdad? Que a través del conocimiento, del gnosticismo se van a redimir, ya saben, el árbol sefirótico y el ascenso por las sefirot y
Todas estas cosas de veras se están volviendo a escuchar. ¿Y saben lo que están diciendo? Lo mismo. Que no necesitas un salvador, que lo único que ocupas es el conocimiento del Jesús cabalista, que recibe el conocimiento y entonces ya te elevas, pasas de las cáscaras de las Kelipot, que las rompes y empiezas a ascender, ¿verdad? Desde Malhut a Keter y todas estas cuestiones, ¿verdad? Son gnósticas, cabalistas básicamente. Y no sé qué es lo que va a ocurrir más adelante, pero mucha gente se está metiendo en esto. Y ya no están hablando, ya al Mesías ya lo negaron. Ya ni siquiera hay Mesías, tú eres el Mesías, está dentro de ti, Dios está dentro de ti, ¿verdad? Él va a traer una nueva era, cuando venga el Tikkun Olam, que todas las almas se rediman, cuando conozcan el gnosticismo, el conocimiento. Fíjense qué bárbaro, porque justamente en el huerto estaba un árbol de la gnosis de lo bueno y de lo malo. El conocimiento de lo bueno y de lo malo. La gnosis de lo bueno y de lo malo. Y fue justamente lo que el hombre comió de ahí. Y entró en transgresión y en perversión sexual, inmoral, depravada, cosas indebidas, y por eso cae. Y hoy día vuelven a salir estos gnósticos y te empiezan a decir que es la gnosis lo que te va a redimir, que ya no hay Mesías, que no es Mesías, que no existe, que es un maestro cabalista, que está dentro de ti, que encuéntralo y que no sé qué, y que cuando todo esto lo conozcan los cristianos y los gentiles, entonces viene el Tikkun Olam y viene la nueva era. Se acaban las reencarnaciones y todos los que se han quedado atrás ya se reencarnan, hacen Tikkun y viene la nueva era. Imagínense todas estas disparatadas gnósticas del siglo I, griegas, platónicas, dualistas, panteístas. No, es una cosa, qué bárbaro. Hasta está bravo este asunto, ¿eh? Bueno, mira la bondad del Todopoderoso. Ahora, el Creador realmente tiene bondad porque ha esperado. A ver, ¿cuánto tiempo esperó el Creador a los descendientes de Adán y Eva? Y eso que vivían cientos de años, cientos de años, 1200 años aproximadamente. Esperó y esperó y esperó, y seguían viviendo y estaban en maldad, hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo contender con el hombre, porque él es basar, él es carne y yo soy ruaj, dijo el Eterno. Les pondré un límite, traeré un diluvio, voy a tener que limpiar esta tierra. Pero vean todo lo que tuvo que esperar. Bueno, viene Noah, su gente, y otra vez. ¿Y cuánto tiene que esperar? ¿Se acuerdan de los cananeos, los pueblos cananeos? A Abraham se le dice. Dice, no ha llegado al colmo estas ciudades, pero cuando lleguen al colmo, entonces tú heredarás la tierra. Fíjense nada más. Ya estaban en pecado los pueblos cananeos. Cuando Abraham llega, habita en tiendas. Isaac, Jacob, Joseph va a Egipto, se lleva a su gente. Todavía pasan 400, pasaron como, ¿qué les gusta? 600, 700 años, hasta que tiene que llegar al colmo los cananeos. Es decir, el Eterno no los castigó, no mostró su severidad pronto. Estuvo esperando a los cananeos, esperando, hasta que dijo, ya llegó la maldad a los cananeos. Ahora sí, le da al pueblo de Israel la encomienda de, vas a expulsarlos, porque ya llegó al tope su maldad. ¿Cómo eran? Entregaban a sus hijos al fuego, había violencia, había
¿verdad? Pues todo tipo de violaciones, inmoralidad, injusticias, asesinatos, robos. Había una contaminación genética por los caídos, los gigantes. Ya era un desastre. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que les llega su tiempo. El Eterno es bondadoso realmente. Está esperando a que el ser humano reaccione. Pero el ser humano no considera la bondad. A ver, vamos a hacer un paneo histórico de lo que recordamos en la Biblia, porque hay otros temas históricos que no vienen en la Biblia. Se dieron fuera de los comentarios bíblicos, pero aquí impera evidentemente por la línea del pueblo de Israel. ¿Qué sigue? Egipto. Egipto también, el Eterno lo libró de los 7 años de hambre, mandó a Yosef, ya sabemos lo que pasa, pero aún se jactan, se enorgullecen, quieren acabar con el pueblo de Israel, lo quieren debilitar, se jacta y el Eterno les envía juicio. A ver, ¿cierto o no es cierto? El Eterno fue bondadoso, usó a Yosef para salvar a Egipto. Los egipcios salvaron a Faraón y aún así no se convirtieron, no siguieron dándole honor a sus ídolos, se jactaron y el Eterno dijo: los voy a castigar. Mandó las plagas y quedaron derrumbados. Después vienen los cananeos, después vienen los asirios, después vienen los babilonios, después vienen los medos persas, después vienen los griegos, después vienen los romanos. Adicional, pues los pueblos del norte, ¿se acuerdan? Los famosos Magog, los javanitas, todos. Mientras ocurría eso, el Eterno castigaba a las naciones por su maldad. A veces usaba a los asirios, a veces usaba a los egipcios, a veces usaba a los babilonios, después los castigaba. Todo eso. El Eterno era bondadoso realmente, estaba esperando que estos pueblos regresaran. Están en tremendo pecado los ninivitas en Asiria. El Eterno les manda al profeta Yoná. El profeta Yoná: esta ciudad va a ser destruida en 40 días si no se arrepienten. Se arrepienten. Pero después otra vez la vida loca. Se vuelven a alocar, vuelven a sus transgresiones, no les importa. Y el Eterno tiene que mandar un juicio. Usa a los babilonios para castigar a Nínive y al imperio asirio. A ver, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es de que el ser humano tiene muchos problemas. Sí, tiene muchos problemas. Vamos a ver nuestras naciones. Aquí yo sé que hay sobre todo lo que se conoce como latinoamericanos, ¿no? Bueno, hispanoamericanos. A ver, vean sus países cómo están. Están aprovechando la bondad del Todopoderoso para que desde los gobernantes hasta los ciudadanos vuelvan al Eterno. A ver, aquí respóndanme. Desde los que están en Canadá, ¿verdad? Aunque no sean de ahí, pero conocen el gobierno y son ciudadanos, hasta la Patagonia, donde están los países, los gobernantes, los ciudadanos, sus vecinos, están aprovechando la bondad del Eterno para volver a sus mandamientos, a la santidad, a la observancia, todo eso. ¿Están aprovechando? Están aprovechando la bondad del Eterno, el tiempo de gracia que se le llama, para que vuelvan. Cada uno responda en su país. Yo creo que no. Aquí en México no. Aquí en México, ¿verdad? Realmente la gente y el gobierno vive como sea. Al contrario, las leyes van a favor de los homosexuales, las leyes van a favor, ¿verdad?, de las abortistas, van a favor, es decir, un montón de cosas. No van a favor de las instrucciones, no van a favor de la santidad, no van a favor de los días apartados, no van a favor de la justicia. Importa más el derecho en vez de la justicia. Dice Adrián
acá aprovechan la bondad del Eterno para profundizar su rebelión. Ni les interesa, dicen, ahí está, no. Miremos la bondad. Yo creo que si algo nosotros hemos podido discernir por la Escritura y por la presencia divina del Creador es que estamos en esta vida siendo probados, en este peregrinar, porque no somos de aquí, nadie es de aquí. El punto aquí es de que estamos pasando por aquí y la meta es volver donde venimos. Pero aunque nadie es de aquí, muchos se quedarán aquí. Y eso lo dijo Yeshua. El día del juicio, el fin vendrá. El fin vendrá. Así que tenemos esto como fundamento. El Eterno realmente ofrece bondad. Él es bueno. Él, no crean que a la primera ya te está reprendiendo. Ni a la segunda, ni a la tercera. Yo no sé si Él espera 70 veces, ¿va? Pero en la ignorancia, ¿cuántas veces le ofendimos? En la religión, en la denominación, en los sistemas, ¿verdad? Religiosos, en todo esto, ¿cuántas veces faltamos? Creo que ha omitido el Creador muchas penalizaciones para nosotros, ¿cierto? Simplemente en el día que Él consagró para toda la humanidad, y lo dijo Yeshua también. Yeshua dijo, el Shabbat, el Eterno lo dio para el hombre, para Adán, para la humanidad. Yeshua dijo una verdad así, pero universal. Porque el Shabbat fue dado para el hombre. ¿Qué significa? Que el Mesías corroboró Génesis capítulo 2, ¿verdad? Ahí está, creó todo y el séptimo reposó, lo bendijo. Bueno, las palabras del Mesías son autoridad, pero la gente con su religión, con sus creencias, con sus obispos, con sus templos, con lo que sea, torcieron, cambiaron, impusieron, modificaron, dijeron que, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Del Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sucesión apostólica, ¿verdad? Y todo lo que ates aquí abajo, pues que allá arriba te lo tienen que secundar, así que vienen los papas y empiezan a imponer, y que es trino, y que es domingo, y que es Eucaristía, ¿verdad? Y que es pan inflado y pan y vino como Constantino y todo eso. Y ahí está toda la gente. No han considerado la bondad del Eterno. No lo han considerado. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? Es muy sencillo. El Mesías dijo, se va a pedir cuentas. Se van a ver todas estas personas que se están creyendo los creadores en vez de las criaturas. Toda alma se va a ver confrontada en aquel día, va a ser avergonzada, toda alma va a ser excluida, no porque el Eterno sea severo, Él no quiere eso, pero ya ha dado mucha oportunidad. Es Constantino pan y vino, Constantino pan y vino, ahora vamos a cambiarlo, ¿no? Y pan leudado además, porque andan ahí ya los constantinopolitanos. Comió hartos, comió pan leudado. Toma tus marihuanadas, ¿verdad? Todos estos mafufos. ¿Qué les pasa? ¿Que no conocen la historia? ¿No conocen las tergiversaciones del siglo II y III? Es ridículo ver a esta gente que defiende lo indefendible. De veras, es vergonzoso. Y son cosas sencillas, son cosas que dices, ¿eso te va a salvar o no te va a salvar? Eso no te va a salvar tu integridad, tu obediencia a la verdad. Muchas veces luego viene la gente y dice, ay, bueno, pero todo eso ¿qué? El Shabbat y las fiestas, ¿te va a salvar o no te va a salvar? Nadie se va a salvar y nadie se va a condenar porque guardes o no guardes un día. Lo que te va a condenar es tu indiferencia, tu jactancia
tu soberbia de creer que tú eres el creador y que tú puedes vivir como sea y que Él te va a salvar por su bondad. Ese es el gran pecado. Yo creo que lo hemos visto todos en la gente. ¿Cierto o no es cierto? La gente viene como, bueno, ¿me va a salvar el Shabbat, sí o no? Como si creen que nosotros nos va a salvar. Nosotros no lo estamos haciendo para salvarnos. Es una respuesta de nuestra salvación. Pero la gente que piensa así, que cuestiona, que dice, te va a salvar tu hostilidad, tu indiferencia, o te va a condenar más bien. Te va a condenar tu jactancia, tu forma de tratar las cosas. Los días no salvan a nadie. Ni siquiera si te pones a comer lo kasher, no te va a salvar. Eso no salva a nadie. Es más, hay gente que ni animales come puros vegetales y tampoco se va a salvar los vegetales. Se pueden quedar anémicos y lo que sea, ¿verdad? Pero ni los salva ni los pierde. ¿Qué los va a condenar? La indiferencia a la verdad. La indiferencia al Todopoderoso. A la indiferencia a la bondad del Creador. Eso es, la falta de integridad. Por eso el Eterno tuvo un pleito con el pueblo de Israel, por eso, porque conociendo dicen cómo se atreven a dejar al Eterno que es verdadero. Ni siquiera los pueblos dejan a sus dioses y eso que son falsos. Pero la falta de integridad del pueblo de Israel fue el problema, porque incluso hubo muchos circuncidados que aún así murieron condenados. Y el día de la resurrección lo van a ver. ¿Por qué? Porque fue su indiferencia. La dureza del corazón, exactamente. No es eso, no es de que, el día me salva o no me salva. Lo guardo y si no lo guardo, ¿qué? Si ya creí en verdad en Jesús y dice mi oración del pecado. No es eso, es la dureza del corazón, es esa indiferencia, es esa jactancia, ese es el gran problema del ser humano. Entonces, cuando entendemos que el Eterno realmente no es severo por serlo y no hizo la maldad para tentarnos, como ya también leemos, el Eterno no tienta a nadie, sino que cada uno cae por su concupiscencia en la tentación. Es lo que estamos viendo. De hecho, también esto es bondad del Eterno. Cuando Él nos hace ver cuál es nuestro problema, ¿sí? Si entonces entendemos que un fundamento bíblico es que Él es bueno y que ahí es donde nosotros tenemos que apreciar su bondad y responder a su bondad, entonces recibimos de su bondad. Pero si el ser humano tiene inclinaciones a su ego, a su carne, a esta tierra, pues entonces no va a aprovechar la bondad del Todopoderoso. Y lo que dice es, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Y vamos a ese texto, porque hay muchos textos, realmente hay muchos textos condenatorios. Yeshua menciona muchos textos condenatorios también. ¿Dónde está? Carta a los Hebreos. ¿Qué es? Capítulo 10, ¿verdad? A ver si... Siempre se me olvida si está en el 9 o en el 10. ¿Dónde está? Aquí está, 10:26. Y aquí otra vez vuelve a mencionar pecado, vean. Que es transgresión a los mandamientos. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4, ¿no? ¿Dónde es? Primera de Juan 3:4, ¿verdad? Porque si transgredimos sus mandamientos, porque si voluntariamente, escuchen bien esto, hay gente que conoce y dice, no, pero ¿me va a salvar eso? ¿Eso me va a condenar? No, pero ¿qué tiene de malo? No, pero no es mucho. No, pero el Señor el Señor conoce mi corazoncito. Él sabe que yo quiero, pero no, pero es que también tengo esos compromisos y esto y lo otro y aquí y allá y sube y bajo. El Señor conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón transgresor y tu falta de transparencia, tu hipocresía y ¿qué más? Tu religiosidad. Es lo que está diciendo.
Y esto ya es lo que la religiosidad llama el Nuevo Testamento. Ok, esto es Nuevo Testamento. Porque si pecáramos, si transgrediéramos de forma voluntaria, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Ahora déjenme decirles algo, estos gnósticos, neognósticos del Jesús cabalista, ven nada más, se están agarrando de todas las palabras que es recibir y conocimiento. No, es una aberración, porque evidentemente recibir en hebreo de kibel, Kabbalah, aquí dice, aquí es Kabbalah, mira, aquí está hablando de Kabbalah, kibel, recibir, gnosis de emet, y salen con una revoltura, daad y conocimiento y que no sé, y te dicen, Pablo fue un gran cabalista. O sea, tienen tan podrido el cerebro que ya no hacen la diferencia de lo que se está hablando aquí, de qué conocimiento, de qué verdad, y están metiéndolo con la Kabbalah y el gnosticismo, y que tienen que recibir las enseñanzas de los cabalistas de la época medieval. Vean nada más. Aguas, porque por ahí están saliendo todos estos que están tomando ahora los textos para su neognosticismo cabalista, griego, platónico, gnóstico. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Recibir conocimiento de la verdad es el profeta de profetas, el ungido del Eterno, vino para hacer una propiciación, sí es lo que dice, y entregarse como un olá, para que nosotros podamos ser restituidos, y una vez restituidos en adelante andemos en obediencia. Una vez restituidos andemos en obediencia. Eso es recibir el conocimiento de la verdad. ¿Por qué creen que incluye la transgresión? ¿Por qué creen que incluye la transgresión? Y ahí va otra vez. Porque si transgrediéramos los mandamientos voluntariamente, después de haber recibido que el Mesías vino por propiciación para restaurarnos y andar en obediencia, si transgredimos voluntariamente, ya no queda más entrega por las culpas, por las transgresiones. ¿Qué queda? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los Satanás. Y es que aunque hay uno, pero él ha hecho muchos adversarios, Satanás. Esto es una realidad. Porque vienen estos tipos y te dicen, no hay infierno, no hay fuego, están reencarnando, pero cuando ya todos reciban la Kabbalah, entonces viene el Tikkun Olam y todos entran en la nueva era. Aguas con todas esas bolas de neognósticos, platónicos, cabalistas, valentianos. Dice Iván López, los nazaritas, varios están hablando, y ahorita estaban hasta unos cristianos, el Jesús cabalista, que no sé qué tantas cosas. Dice el autor, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Vean, castigo. A ver, es un fundamento bíblico que aunque el Eterno es bondadoso y lo es consecuentemente para hacer volver a las almas, también Él tiene que castigar la desobediencia, la rebeldía, aquí está, la transgresión voluntaria. Que cada persona diga, no me digas nada, eso es un invento, es tu iglesia, es tu Biblia, déjame vivir, yo quiero lo que quiera, yo como lo que quiera, yo voy donde sea, yo me meto con quien sea, las veces que yo quiera, aún así
Somos hijos de Dios todos somos criaturas, Él es bondadoso, el Dios malo ya fue destruido, el Dios Jesús es pura bondad, pura miel, es Dios de restauración, Él te permite todas estas cosas. Aquí es donde va a haber confusión, como dice la Escritura, y Yeshua lo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. No importa aquí cuál nombre. Apártense de mí, al fuego eterno, dice, preparado para el adversario y sus mensajeros. Bueno, y es que muchos están con que es que el Dios es bueno, ¿verdad? El Jesús es bueno. Quiero terminar con una cita en Hechos capítulo 5, que ya hemos estudiado esto. Recientemente se subió también el tema ahí en Cielos Nuevos de Mujeres de la Biblia. Hechos 5. El evangelio, ahora vean, entre comillas, nótese el sarcasmo. El evangelio de la gracia, de la bondad y de que Dios conoce el corazoncito se está estrenando. Aquí está recién sacado del horno. No pasa nada, no juzgues. Porque viene un apostolobo de esos, ¿verdad? Esos del cash, ¿verdad? Ya saben quién es. Pedro aquí se equivocó. Pedro se equivocó. Bueno, cierto hombre con su esposa vendieron una propiedad, sustrajeron del precio, la trajeron a los apóstoles, la pusieron a disposición, que se use, ¿verdad?, para la obra. Y le dijo Kefa, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al aliento santo y sustrajeses del precio la heredad? Y respondió Ananías, estamos en la edad de la gracia. El Señor, Dios es bondadoso. Él perdona todo. Él ama al pecador. Eso dijo porque no está escrito, ¿eh? La has retenido y te la has quedado a ti. Si está vendida y está en tu poder, tú hubieras dispuesto de todo eso. Pero ahora has mentido. Y cuando escucha esto, Hanania, sopas, perico, dicen en mi tierra, cayó y se petateó. Vino temor, como lo fue en el primer pacto, cuando pasaba un pecado, ahí está, no hay perdón, porque están blasfemando. Eso es blasfemia contra el Ruach HaKodesh. No hay perdón. Y se lo llevaron. Y luego vienen 3 horas y viene la mujer, ¿verdad? Venía estrenando vestido, ¿verdad? Ya saben, ahí. Un peinado acá, ¿verdad? A la onda. Y también Pedro le dice, ¿vendiste en tanto? Sí, en tanto. Mentirosa, vámonos. Nomás escuchó que el marido cayó, cae también. ¿Se dan cuenta? Mira la bondad, pero también mira la severidad. Severidad para los que han sido cortados, bondad para ti, si es que permaneces, dice Shaul de Tarso. Dice que vino un gran temor, lo mismo que en el primer pacto, y así acabarás con el mal en Israel. Que le pese a quien le pese. Esto es parte de lo que llaman ellos el Nuevo Testamento. Que le pese a quien le pese. Pero aquí no te salvas porque si guardas o no guardas, te salvas por tu integridad, por tu sinceridad, por tu obediencia. Te condenas por tu hipocresía, por tu religiosidad, porque no aprovechaste la bondad del Eterno. Porque si no permaneces, no hay bondad, hay condenación. Y no es el creador malo del Antiguo Testamento, porque incluso en el Tanaj, como se le llaman unos, Antiguo Testamento, incluso ahí fue muy bondadoso y tuvo que esperar y esperó y esperó a las naciones, a los pueblos, a Israel, a muchos esperó. Dio mandamientos y ya estaba el pueblo volcado adorando un ídolo y volvió a esperar. Les dijo,
otra vez. Moisés sube otra vez y vuelve a traer los mismos mandamientos. Y ahí está. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó. Dice Marera, la mentira ya es muy común. ¿Cuántas veces? No, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor yo estuve en las únicas iglesias más malas, feas y mentirosas que existen en en todo el universo, ¿ah? Pero chanchullos, como le llaman aquí en México, hipocresías, mentiras, confabulación, todo eso en las iglesias es el pan de cada día. Ya ni siquiera hay pan de cada día bíblico, pan de cada día es todo este sistema iglesiero. Y igual en el mundo pueden estar que muy legales y que esto y que el otro, ¿verdad? Ahorita la gente, sí, muy digna, ahí van todos, ¿verdad? A que les inyecten la porquería esta, ¿verdad? Que le están poniendo, ahí van todos a sacar sus identificaciones, sus huellas dactilares, van a que les tomen el ID, ahí todos bien obedientes, va al sistema, al mundo, pero al Creador, no les digas, ¿verdad? Un mandamiento porque, ay, legalista, ay, religioso, eso es fariseísmo. Pero ahí están todos, ¿verdad? Atolondrados con todo lo que está pasando en el mundo, todos temerosos al mundo, ¿no? No quieren que les dé ahí el virus, pero les dices del Creador, les dices de la santidad del Todopoderoso, de la obediencia, de la bondad de Él. No, eso no. No existe, que no sé qué, que no sé cuánto. Como zombies, de veras, toda la gente como zombies. Oyes, no habías visto gente tan obediente, ¿verdad? Qué bueno que obedecían hacia el Creador. Qué bueno que obedecían hacia el Creador. De aquí en adelante todos vamos a obedecer los mandamientos. Viene Yom HaKippurim, prepárense, ¿no? Nadie quiere dejar de comer, ¿verdad? Sus banquetes. Día de reposo, nadie quiere dejar de hacer sus ventas. De aquí en adelante la justicia y la misericordia al necesitado, al huérfano, al pobre, nadie. No. Yo. Me cuesta mucho trabajo. Es mi trabajo, es mi dinero, es mi esfuerzo. Que trabajen. No les digas ni para la obra, porque ya el diezmo ya no. Ahora resulta que ya se juzgó todo el asunto del diezmo y ahora ya no, ya nada, todo es mío. Es mi riqueza. No ayudan al necesitado, no ayudan al pobre, no ayudan a estas dificultades, ¿verdad? Etcétera. Dicen acá, le tienen más al virus que el mismo Creador, así es. Y bueno, pero al final podemos seguir analizando y viendo tantos textos, tantos momentos en la Escritura, pero lo importante es verlo en su contexto. Miren, la Biblia es un arma de dos filos, ¿verdad? Como lo dije en la serie ¿cómo se llama? En la entrega esta del sionismo, ¿verdad? Esa tiene hasta 3 filos. Ya le sacaron el filo, ¿verdad? De usa lo que quieres para lo que te conviene. Y fuera de contexto cualquier cosa, hasta los homosexuales. Ay, David amaba mucho a Jonatán, más que el amor de una mujer. Ay, sí, tú. Cualquier cosa para su concupiscencia, ¿verdad? No, o sea. No, pero ahí dice que he aquí tu madre. Ay, la madre de Dios. Le dijo a Juan, así que es la madre de todos los apóstoles, de todo el mundo católico. He aquí tu madre. Y puras de estas. Y así se van construyendo todos estos sistemas corrompidos, mentirosos. Y la bondad del Eterno la tuercen y la usan para los textos que les acomoda. Pero le hablas de la severidad. No. Dios es bueno. Todos somos hijos. Él nos ama. Ay, es que somos débiles, somos pecadores de por sí. Pues la carne para nada aprovecha, dice Pablo. Así que pues mira, mientras yo esté en oración, yo fiel en la iglesia, doy mis diezmos y oro, ¿verdad? Y leo mi pedazo de la Biblia. Pero ya la carne, pues ya la carne.
Eso también es gnosticismo, ¿eh? En fin, ujú. todo esto, todo esto es algo que ya ha llegado al colmo. Las naciones en las que vivimos, ya sabemos todo eso, están permitiendo muchos pecados. Ya a la bondad le llaman derechos humanos, le llaman tolerancia. Bueno, yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Porque hablan de derechos humanos y bien que las abortistas pueden decir es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, pero cuidado y no te vacunas con la cosa esa, ¿verdad? Porque ya te están señalando, como dicen por acá. Que por cierto, aquí en México, ¿verdad? Una ciudad, no me acuerdo en dónde, en Aguascalientes, algún lugar de estos, ya está una campaña ahí de los millennials, ¿verdad? Insultando a los que no se vacunan. Así, con malas palabras, ¿no? Los que se vacunan, váyanse a la no sé qué dicen, es una palabra de esas mexicanas corrompidas, ¿no? Entonces, de veras, o sea, ya el mundo está totalmente fuera de sí. Pero bueno, hasta derechos por los animales hay. Ah, sí. Aquí en México acaban de, no sé qué lugar, ¿verdad? Cacharon a dos personas ahí dando una paliza a un pobre animal. Lo mataron, creo, de las palizas que no sé qué patadas y... Ah, se van a ir a prisión. Se van a ir a prisión, ¿eh? No más falta que salgan que van a indemnizar a la familia del perro. Ahora yo no sé dónde van a sacar tantos perros que ha tenido ese perro con quién sabe cuántas perras. Van a indemnizar a toda la familia, empiecen a buscar todos los descendientes. Pero digo, no estoy diciendo que sea correcto que maltraten a un perro y que lo maten. Obviamente no, ¿verdad? Pero oyes, ya tienen más derechos que, oyes, una violación, un asesinato y andan ahí libres los asesinos. Ah, pero matan un perro y se va a la cárcel 5 años. Creo que sin derecho a fianza y ya no más falta que pidan indemnización para toda la descendencia del perro. Bueno, dicen por allá en Argentina, en Chile tenemos la ley Cholito, dice, no sé cuál es, pero yo supongo que es eso, ¿ah? Bueno, en fin, el fin vendrá y eso en algún momento todo ojo lo verá, toda alma sabrá que hubo la oportunidad. Va a llegar el día en donde toda alma sabrá que hubo bondad del Eterno, que el Eterno no es su naturaleza ser severo, no la es. Y lo vuelvo a repetir porque las religiones han estado enseñando eso, el Dios malo, vengativo, ¿verdad? Que es iracundo, enojón, que rápido se enoja, que nada. Mira la bondad y la bondad si permaneces. Ni siquiera te está diciendo que tienes que ser perfecto, ¿eh? Porque incluso Yohanan dice, si alguien llega a transgredir, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Todopoderoso, que es Mashiach. Pero está poniendo como la vía de que, bueno, si llegas a transgredir, pero evidentemente la idea es mantente en la bondad. La bondad del Creador es mantente en su aceptación, en sus mandamientos, en su instrucción, en su moral, en su ética, en su instrucción, básicamente. Y no quitemos el dedo del renglón, independientemente de lo que estén pasando en las naciones y el virus y la vacuna y lo que sea. Escúcheme bien, creo que hay muchas cosas que están, ¿verdad?, sonando mucho, pero hay otras que no, pero que son más peligrosas. Las filosofías del mundo, las formas de proceder entre la sociedad, las leyes, pero sobre todo las filosofías gnósticas
del resto de las religiones y pensamientos religiosos. Se va a venir, yo creo que una cosa más... Por eso, miren, a veces yo me pongo a pensar, digo, Yeshua dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y yo pensaba, pues, si nos hablamos de emuná, certeza, seguridad, confianza, obediencia, pues se está reduciendo, pero digo, pero pues todavía no regresa el Mesías, y son tiempos de que no tardará. Pero cuando empiezo a ver estas nuevas enseñanzas, filosofías y todo este gnosticismo que está, ¿verdad?, introduciéndose por todos lados, yo digo, esto va a ir haciendo que se vaya cumpliendo lo que dice el Mesías. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará emuná en la tierra. Así que se va a ir reduciendo el número. Tenemos que permanecer en ese número reducido. Porque pareciera que no, pero Yeshua dijo, será como los días de Noé. El número será muy reducido. Y no estoy hablando de 8, de 10 o de 12, ¿verdad? No estamos hablando de los mismos, pero lo que estamos hablando es que se va a reducir el número. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el mundo se ha volcado a una falsa bondad, abogando por solo la bondad del Dios, que es de todos, que todos llevan al mismo, que lo que quiere Él es que el mundo se salve, que haga corrección el mundo y que venga la nueva era, para unos religiosos, con judíos, con templo, para otros con cristianos reinando en un milenio, para otros una nueva era, un ascenso de dimensiones de conciencia, y para otros, ¿verdad?, la nueva era del conocimiento, la gnosis y el tikkun olam le llaman. ¿Se dan cuenta? Puras de estas disparatadas vamos a estar escuchando. Ya de por sí, los movimientos nuevaeristas están a lo que dan. La gente está ya con el Feng Shui y con el Kung Fu, no es otra cosa, ¿no? Con todas esas cuestiones de la nueva era, del misticismo, del yoga, ¿verdad?, de la meditación, del zodiaco, todo esto, de veras está... De veras, voltean alrededor, ya ni siquiera le puedes hablar a una persona interesada de cuestiones bíblicas, porque luego te salen con que, ay, sí es cierto, ¿verdad? Y la Kabbalah, y sí es cierto, ¿verdad? Los astros, y ahí la Biblia, ¿verdad? Y ya la gente ya sabe más, pero distorsionado. ¿Cierto o no es cierto? Yo me he topado con gente que también interesada, pero ¿por qué? Porque ha escuchado otras cosas y le empieza a ver y ya sale, ah, sí es cierto, ¿verdad? Y es que la hechicería y que no sé qué, que el conocimiento y que la nueva era y ya, o sea, ya no puedes enfocarlo en lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque ya están contaminados de la mente con Biblia y cuestiones gnósticas. Qué tremendo. Qué tremendo. Y como los días de Lot pone aquí, cuando Yeshua hace referencia a los días de Lot, va a ser el fuego que desciende. Cuando Yeshua menciona, será como los días de Lot, está hablando de cómo va a ser el castigo. Fuego va a quemar esto. Y por eso Pedro también lo dice, Kefa lo dice en su carta. El fuego derretirá los elementos. Bueno, la verdad es de que necesitamos permanecer voluntariamente en la verdad recibida del Mesías, en obediencia, en santidad. Los días van a seguir empeorando y nos queda su bondad del Creador para permanecer nosotros voluntariamente. Perseverancia, perseverancia. Como dice Panchito aquí, el cristianismo tiene 110 años diciendo, viene el avivamiento, viene el avivamiento. Tienen 110 años hablando de avivamiento. No significa eso, por supuesto, entiéndase la descripción gramatical, mentira de avivamiento, mentira de avivarse. Viene el mentiramiento, ¿será? Aviva mentira. ¿Se dan cuenta? Cada uno está en su propio tema de desfase. Pero bueno, veamos la bondad y la severidad del Creador. Es
es un fundamento bíblico. Bondad si permaneces en Él. Él es el creador. Él no quiere ver al impío destruido. Él siempre quiere restaurar al impío a la obediencia. Pero evidentemente está esa severidad. Y otra vez, no es como dicen los gnósticos, esa es su naturaleza. No. De hecho, es el transgresor el que va produciendo el juicio. Porque ya está ahí. Ya está el día. Ya está un día para eso. De hecho, ya está un día. Dice la Escritura que el Eterno ha fijado un día en el cual el Mesías va a juzgar a todo el mundo. Ya está. Solamente está extendiendo su bondad, su favor, para que el mundo se reincorpore, pero es muy triste ver eso. Bueno, dice Silvia Vargas, a mí me han tratado hasta de criminal y peligro público por no querer vacunar. Imagínense nada más. En algunos lugares, algunos van a vivir esto, Ya, yo creo que ya se los están oliendo, ¿verdad? Como dicen. Pero, pues manténganse firmes. Ahora sí que aquí hay que abogar a sus mismas leyes. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está, verdad, los derechos humanos? Ahora, si los vacunados están peleando, ¿verdad? Si están reclamando, decirles, ¿y qué te preocupa? Si estás vacunado y me enfermo, ¿qué te preocupas tú? Ya estás vacunado, ¿no? Más bien deberían estar tranquilos. ¿Para qué estar señalando? Si ya están vacunados, pues estén tranquilos. Déjenos que nosotros no las veamos, ¿verdad? Bueno, si nos toca padecer, pues padecemos. Pero bueno, así está el mundo. El mensaje para nosotros definitivamente es muy claro y solamente es para secundarlo. El creador, el Elohim de Yeshua, no es un meloso, bondadoso, de puro bien y de pura miel, como un sistema lo dice, y tampoco es un creador iracundo que de todo se enoja y te quiere destruir por cualquier cosa, tampoco. Fundamento bíblico es que Él sí es bondadoso y extiende su bondad para que todos vuelvan a Él en obediencia. Pero ha fijado un día en donde si las criaturas siguen en su necedad y en su orgullo y en su rebeldía, ellos mismos irán camino a la destrucción. No hay de otra. El Eterno no puede hacer nada más. Así como el Eterno nos da la libertad de que podamos elegir por la vida, así también da libertad a la gente que pueda elegir por la muerte, en la muerte eterna. Punto. Bien, pues sostengámonos en su bondad, en su verdad y bondad, hasta el último día. Amén.